Hola, soy Víctor Moya y hoy día entonces vamos a estudiar la estructura y función de las membranas celulares. En esta primera diapositiva nos damos cuenta que las membranas celulares van a tener esta estructura que está basada en una bicapa lipídica con proteínas asociadas a ella. A modo de introducción, vamos a ver que en las membranas celulares vamos a encontrar estos tres componentes que serían las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. Sin embargo, la presencia de estos tres componentes va a estar presente en el caso de las membranas plasmáticas, prácticamente podríamos decir siempre en las membranas plasmáticas de las células eucariontes van a estar. Sin embargo, en las membranas plasmáticas de células procariontes, como por ejemplo en la membrana de la halobacteria púrpura, no vamos a encontrar carbohidratos. O si hablamos de la membrana celular de un organelo, como por ejemplo las membranas internas mitocondriales o las membranas internas del cloroplasto que carecen de carbohidratos en su membrana. Por lo tanto, si bien las membranas celulares pueden contener los tres, lo único seguro es que como mínimo van a estar los lípidos y las proteínas. Por otro lado, si empezamos a analizar la abundancia relativa de estos componentes, nos vamos a dar cuenta que en el caso de las membranas plasmáticas, el contenido de carbohidrato es el más bajo, como tendencia. Sin embargo, ¿qué es lo que predomina? Si los lípidos o si las proteínas o los lípidos, eso va a depender de la membrana plasmática de cada tipo celular. Entonces, la abundancia relativa de cada uno de estos componentes va a variar dependiendo del tipo de membrana celular y del tipo de organismo en que se encuentra esta membrana. Otro aspecto relevante es considerar la superficie que representan estas membranas celulares. Si pensamos en la superficie que tendría una célula epitelial, podríamos pensar que esta es de alrededor de 700 micrómetros cuadrados. Sin embargo, si pensamos en el área que representa todas las membranas que componen al sistema de endomembranas, esta va a ser de 7000 micrómetros cuadrados. O sea, claramente hay más membrana dentro de la célula, más membrana celular dentro de la célula que en la membrana plasmática. El tercer aspecto importante es que toda membrana celular, al ser esta bicapa lipídica, tiene dos caras. Y esas caras van a recibir sus nombres en base a la ubicación que ellas tienen en la célula. Por ejemplo, en la membrana plasmática vamos a encontrar una cara citosólica, que es la que mira hacia el citosol, y una cara exoplásmica, que es la que mira hacia el medio extracelular. Se le llama cara exoplásmica o a veces simplemente cara extracelular. Por otra parte, vamos a ver que en la célula hay organelos constituidos por membranas simples, como por ejemplo el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi o los lisosomas. Y también vamos a encontrar organelos de doble membrana, como las mitocondrias, los cloroplastos o la envoltura nuclear. Ahora bien, en el caso, por ejemplo, de organelos de membrana simple como el Golgi o el retículo, las dos caras van a llamarse del siguiente modo. La que mira hacia el citosol, de color rojo, va a ser la cara citosólica, y la que mira hacia el interior del organelo le vamos a llamar la cara luminal. Lumen o cavidad. Entonces miran hacia el interior del organelo. Por otra parte, en los organelos con doble membrana, vamos a reconocer una membrana interna y una membrana externa, que les vamos a llamar de acuerdo a qué organelo corresponde. Por ejemplo, en el caso del núcleo y de la envoltura nuclear, esta va a ser la membrana nuclear interna y esta va a ser la membrana nuclear externa. En el caso de la mitocondria, esta va a ser la membrana mitocondrial interna y esta va a ser la membrana mitocondrial externa. Sin embargo, hay que tener claro que cada membrana, tanto la interna como la externa,
son bicapas lipídicas y por lo tanto cada una de ellas tiene dos caras. Entonces aquí en estos casos se hace un poco más complicado el nombre de las caras, porque obviamente hay más compartimentos involucrados. Pero por ejemplo, si nos vamos al núcleo, ¿no es cierto?, a la envoltura nuclear, en la membrana nuclear interna vamos a encontrar una cara nuclear y una cara intermembrana. En la membrana nuclear externa vamos a encontrar una cara intermembrana y una cara citosólica, dependiendo, como ya lo hemos dicho, a dónde mira cada cara. Entonces, esa es la nomenclatura que nosotros vamos a utilizar para explicar o analizar la estructura y función de las membranas celulares. En esta imagen podemos apreciar la estructura típica de una membrana plasmática, que como habíamos dicho tiene los tres componentes: carbohidratos, lípidos y proteínas. En el caso de las membranas plasmáticas, los carbohidratos van a estar exclusivamente asociados a la cara exoplásmica o extracelular. Noten ustedes que en la cara citosólica no hay carbohidratos. ¿Ok? Es la primera cosa. En esta imagen podemos ver algunos de los componentes lipídicos de la membrana que vamos a analizar a continuación, y que son los fosfolípidos por una parte, y esteroles, aquí de color amarillo, como el colesterol. De color morado acá, o púrpura, se ven proteínas de distinto tipo, y estas estructuras de color verde representan azúcares. Si miramos las membranas plasmáticas al microscopio electrónico, vamos a ver dos líneas electrodensas que corresponden a la bicapa lipídica. ¿Ok? Si las vemos con mayor aumento, ahí está una línea y ahí está la otra electrodensa, que son estas zonas oscuras, y que, como les decía, corresponden a la bicapa lipídica. Aquí hay citosol y aquí hay otra parte de la membrana plasmática. Analicemos entonces los tipos de lípidos presentes en las membranas celulares. Uno de estos tipos de lípidos son, y los más abundantes, serían los fosfolípidos. Y los fosfolípidos se pueden dividir en dos categorías: los fosfoglicéridos y los esfingolípidos. Los fosfoglicéridos se caracterizan porque están formados por glicerol, dos ácidos grasos unidos a él, un grupo fosfato, y además eventualmente puede haber un grupo químico variable que puede ser un aminoalcohol o un polialcohol cíclico. Entonces, dependiente de esto, o dependiendo de esto, vamos a tener varias clases, por ejemplo, fosfatidiletoanolamina, fosfatidilcolina, fosfatidilserina o fosfatidilinositol. Otra clase de fosfolípidos son los esfingolípidos. Y los esfingolípidos, como su nombre lo indica, están formados por una esfingosina asociada a un grupo fosfato, un ácido graso, más un grupo químico variable que puede ser la fosforilcolina o un hidrato de carbono. Entonces, ejemplos de esfingofosfolípidos, vamos a tener a la esfingomielina. Ejemplo de esfingoglicolípidos, o también llamados glicolípidos, de manera más simple, tendríamos los cerebrósidos y los gangliósidos. En esta imagen podemos ver lo que hemos explicado en palabras anteriormente. Acá estarían representados los fosfoglicéridos. Aquí vimos el glicerol unido a 1 y 2 ácidos grasos. Ahí está el grupo fosfato. Y aquí están los grupos químicos variables asociados al fosfato. Y cada uno de ellos entonces va a ser distinto: fosfatidiletoanolamina, fosfatidilcolina, fosfatidilserina o fosfoinositol. Acá abajo, en cambio, vemos esfingolípidos. Acá, de color rojo, la esfingosina unida al ácido graso, el grupo fosfato y el grupo químico variable, que sería este. Esto correspondería a la esfingomielina, muy abundante en las vainas de mielina. Y acá abajo, a donde vemos asociado este hidrato de carbono, tendríamos un glicosil cerebrósido. O sea, este ya sería un glicolípido. Y acá abajo podemos ver un ejemplo de un esterol, el más importante en los eucariontes, que es el colesterol. Ahora bien,
aquí tenemos ejemplos de los glicolípidos más frecuentes. Ejemplos, ¿ok? Y dentro de estos ejemplos podemos ver aquí a un galactosil cerebrósido que tiene una sola azúcar, en este caso que es la galactosa, o un gangliósido, que en este caso en su cadena de oligosacáridos tiene varias clases de azúcares, por ejemplo, glucosa, galactosa, ácido siálico, N-acetilglucosamina. Bien, eso entonces con respecto a estos fosfolípidos y su composición. Ahora, esta tabla lo que me muestra es que dependiendo del tipo de membrana celular, aquí tenemos, por ejemplo, representada membrana plasmática un eritrocito, acá tenemos la membrana de mielina, que forman células de Schwann u oligodendrocitos, aquí tenemos la membrana plasmática de un procarionte, que es la Escherichia coli, y tenemos luego membranas de organelos, como por ejemplo el retículo endoplásmico, del aparato de Golgi, de la membrana mitocondrial interna o externa. ¿Qué podemos sacar en limpio acá? Una vez más, en el caso de las membranas plasmáticas de los procariontes va a haber diferencias. Por ejemplo, en la membrana de la Escherichia coli no encontramos fosfatidilcolina, no encontramos esfingomielina, ni tampoco colesterol. En cambio, en las membranas plasmáticas de la célula eucarionte vamos a encontrar todos ellos. Bien. Por otra parte, si ustedes se fijan en la abundancia relativa de cada uno de estos lípidos dentro de la bicapa, vamos a ver que varía dependiendo del tipo de membrana celular. Lo otro que ya nos adelanta esta imagen es que algunos de ellos van a predominar en la cara exoplásmica, en la citosólica o en ambas. ¿Ok? Bueno, cuando hablamos de la estructura de un fosfolípido, podríamos resumir o simplificar diciendo que en ellos, de acuerdo a su naturaleza química, voy a definir que tienen una cabeza que va a ser polar y por lo tanto hidrofílica, y colas que van a ser apolares y por lo tanto hidrofóbicas. La cabeza va a estar representada principalmente por el glicerol asociado al grupo fosfato o el glicerol asociado al grupo fosfato y el grupo químico variable. En este caso, por ejemplo, la colina. Esta sería la fosfatidilcolina. Y cuando hablamos de las colas apolares e hidrofóbicas, están representadas por los ácidos grasos. Y como ustedes pueden ver en esta imagen, los ácidos grasos pueden tener esta disposición lineal o pueden presentar este ángulo o este quiebre dentro de su estructura. Y en ese sentido, eso va a marcar una diferencia que tiene que ver con el tipo de ácido graso presente en las colas del fosfolípido. Por ejemplo, esto va a representar a un ácido graso saturado y esto va a representar a un ácido graso insaturado. ¿Ok? Ya vamos a entender un poco mejor esto. Entonces recordemos que las colas serían hidrofóbicas y que las cabezas serían hidrofílicas. Entonces a eso le llamamos una estructura anfipática, porque tiene afinidad distinta cada zona de la molécula por el agua. La hidrofílica tiene afinidad y la hidrofóbica no tiene afinidad por el agua, tiende a repeler el agua. Entonces, dentro de los ácidos grasos presentes en las colas, podemos clasificar los ácidos grasos, como les decía, en ácidos grasos de tipo saturado. Los ácidos grasos saturados se van a caracterizar porque entre carbono y carbono solamente encontramos enlaces simples. Entonces, ejemplos de estos ácidos grasos de tipo saturado, tenemos aquí, por ejemplo, el ácido esteárico o el ácido palmítico, que como ustedes ven, solamente hay enlaces simples entre carbono y carbono.
esas moléculas en el espacio van a tomar una disposición lineal. ¿Ok? Entonces aquí está representado el ácido esteárico de manera tridimensional y aquí está representado en forma esquemática. Sin embargo, otro tipo de ácidos grasos que podemos encontrar son los ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos insaturados se caracterizan porque entre carbono y carbono puede haber doble enlace. Entonces aquí vemos justo un doble enlace entre estos dos carbonos. Cuando eso sucede, la molécula forma un ángulo y se genera un quiebre ahí en la molécula, que corresponde justo a la zona en donde está el doble enlace entre carbono y carbono. Ejemplos de estos ácidos grasos insaturados, vamos a tener el ácido oleico o el linoleico. En general, estos ácidos grasos insaturados van a ser mucho más frecuentes en los vegetales y los saturados van a ser más frecuentes en los animales. Bien. Ahora bien, acá podemos ver más ejemplos de lo que acabo de señalar. Ejemplos de ácidos grasos saturados, el ácido mirístico, el palmítico y el esteárico. Cada uno de ellos va a tener 14 carbonos, 16 carbonos o 18 carbonos respectivamente. Ejemplos de ácidos grasos insaturados, como ya lo dijimos, el oleico, el linoleico y el araquidónico, que vamos a mencionar varias veces a lo largo del curso. Como ustedes ven, estos tienen respectivamente 18 carbonos, 18 y 20. Bien. Entonces, aquí vemos la representación, como ya lo hemos dicho, de un ácido graso saturado, lineal, con solamente enlaces simples entre carbono y carbono, y aquí el ácido oleico, que tiene un doble enlace acá y presenta entonces este ángulo, que entonces genera este quiebre en la molécula. Ahora bien, ¿qué pasa entonces cuando yo agrego fosfolípidos a un medio acuoso? Bueno, los fosfolípidos, dependiendo del tipo de fosfolípidos agregados y de su concentración, pueden formar la siguiente estructura: una micela o un liposoma. Y eventualmente, a partir de esto mismo, se pueden formar lo que llamamos las membranas artificiales. Bueno, en la micela se forman estructuras esféricas, formadas por una sola capa de lípidos. Entonces notemos que en esta esfera los fosfolípidos se disponen del siguiente modo. Las colas, que son apolares e hidrofóbicas, alejándose del agua, se repliegan hacia el interior. Y las cabezas, que son polares e hidrofílicas, quedan expuestas en la superficie. Eso sería una micela. Otra posibilidad es esta estructura esférica de mayor diámetro, llamada el liposoma. En este caso, la pared de esta esfera es una bicapa lipídica. Y noten ustedes que en este caso vamos a encontrar agua al interior de la esfera y rodeando la esfera. De este modo, entonces, los lípidos en la bicapa se orientan del siguiente modo. Las cabezas de los fosfolípidos van a quedar mirando hacia el medio acuoso y las colas, que son hidrofóbicas, se van a replegar hacia el interior de la bicapa. Todo esto va a ocurrir de manera espontánea en base a la naturaleza química de los fosfolípidos que yo agregue al medio acuoso. Entonces, así como se forma el liposoma, eventualmente yo podría agregar un cierto tipo de lípidos en un orificio de una pared entre dos compartimentos y generar entonces ahí una bicapa lipídica, ya que si hay agua en los dos compartimentos, las cabezas, que son hidrofílicas, se van a orientar hacia donde está el agua y las colas de estos fosfolípidos se van a orientar hacia el interior de la bicapa. Entonces ahora podemos entender mejor por qué la membrana celular tiene esta disposición. Y es porque en la célula hay agua dentro de la célula, en el medio intracelular, y también en el medio extracelular.
Entonces, aquí vemos justamente esa representación de la bicapa lipídica en una membrana, por ejemplo, plasmática. ¿Se fijan? Las cabezas polares hidrofílicas en los extremos de la bicapa y las colas apolares hidrofóbicas al interior de la bicapa. Lo mismo acá en una imagen que ha sido generada computacionalmente a partir de la estructura tridimensional de la bicapa lipídica. Vemos las cabezas hidrofílicas hacia la periferia en las dos caras y las colas hidrofóbicas replegadas hacia el interior de la bicapa. Ahora bien, en esta imagen los distintos fosfolípidos están representados con distintos colores en su cabeza. Entonces los amarillos serían la fosfatidiletoanolamina, los verdes serían la fosfatidilserina, los con cabeza roja la fosfatidilcolina y los con esta cabeza café la esfingomielina. ¿Y qué me puedo dar cuenta? Que si esta es una membrana plasmática, esta es la cara citosólica y esta es la cara extracelular, me voy a dar cuenta que la distribución de estos fosfolípidos en ambas caras no es simétrica. ¿Qué quiere decir eso? Que no se distribuyen equitativamente los mismos lípidos en ambas caras de la membrana. De hecho, por ejemplo, estos que veo aquí, que son glicolípidos, están exclusivamente localizados en la cara extracelular. Asimismo, veo el caso de la fosfatidilcolina, que si bien está presente en ambas caras, esta predomina en la cara extracelular. En el caso de la fosfatidilserina, esta es exclusiva de la cara citosólica y no la encontramos en la cara extracelular. Lo mismo que la fosfatidiletoanolamina, que está presente en la citosólica, pero no lo vemos en la extracelular. A este fenómeno se le llama distribución asimétrica de los fosfolípidos en la bicapa de las membranas celulares. Ahora bien, un aspecto importante con respecto a los fosfolípidos es que estos se mueven permanentemente en la bicapa lipídica. Entonces eso significa que cuando hablamos de que las membranas celulares son bicapas lipídicas, hay que imaginárselo como estructuras dinámicas, en donde los componentes se están moviendo. Y ese movimiento depende del movimiento de los fosfolípidos en la bicapa. Entonces veamos cuáles son los posibles movimientos de estos fosfolípidos. Uno es la difusión lateral, es decir, en cada cara de la bicapa, los lípidos se pueden mover en todas direcciones a lo largo de la bicapa lipídica, pero solamente en una cara. Por otra parte, vamos a encontrar los movimientos de rotación, en donde el fosfolípido en una cara gira sobre su eje central, ¿ok? Entonces va a girar sobre su eje central. Por otra parte, tenemos los movimientos de flexión, en donde el fosfolípido o las colas del fosfolípido se mueven a modo de un péndulo dentro de una cara de la bicapa. Y uno de los movimientos más curiosos, que es el movimiento de flip-flop, y que ocurre con menor frecuencia. Este movimiento de flip-flop consiste en que lípidos de una cara pueden moverse hacia la cara opuesta. Entonces, por ejemplo, este se puede mover de la citosólica a la extracelular o de la extracelular a la citosólica, suponiendo que esta es una membrana plasmática. Ahora bien, si bien el movimiento de flip-flop ocurre de manera poco frecuente, este movimiento se puede ver favorecido por la presencia de enzimas que van a aumentar la probabilidad de ocurrencia, como las flipasas. Este movimiento va a ser mucho más frecuente en las membranas del retículo endoplásmico liso y rugoso. Ahí va a ser mucho más frecuente este movimiento que en las membranas celulares de otros componentes celulares. Ahora bien, observemos estas dos bicapas lipídicas. La principal diferencia entre estas dos bicapas lipídicas radica en el tipo de ácidos grasos presente en los fosfolípidos que la componen. Si miramos esta bicapa lipídica, vamos a ver que los ácidos grasos predominantes
asociados a estos fosfolípidos van a ser ácidos grasos saturados. ¿Cómo lo sé? Porque sus colas tienen disposición lineal. En cambio, a la izquierda, lo que vemos es que en esta bicapa lipídica, los ácidos grasos presentes en las colas de los fosfolípidos, encontramos un gran contenido de ácidos grasos insaturados. ¿Cómo lo sé? Porque cuando el ácido graso insaturado presenta este ángulo, este quiebre, ¿no es cierto?, dentro de la molécula. Esto, a su vez, nos genera dos cuestiones interesantes. Por una parte, cuando en la membrana predominan los ácidos grasos de tipo saturado, las membranas tienden a ser más gruesas. Y cuando predominan los insaturados, las membranas tienden a ser más delgadas. Y eso tiene que ver con estos ángulos que generan las colas de los ácidos grasos en parte. Otro aspecto relevante va a ser el siguiente, que cuando predominan en la bicapa lipídica los ácidos grasos de tipo saturado, la distancia entre las colas es más pequeña y las interacciones hidrofóbicas entre las colas son mayores. Por lo tanto, aquí la libertad de movimiento o los movimientos de los fosfolípidos en la bicapa están más restringidos. Sin embargo, en este otro caso, en donde encontramos predominio de ácidos grasos insaturados, la distancia entre las colas en ciertos puntos es mayor y eso reduce la interacción hidrofóbica, facilitando el movimiento de los fosfolípidos dentro de la bicapa lipídica. ¿Por qué es relevante esto? Porque eso va a influir sobre lo que vamos a denominar la fluidez de membrana. La fluidez de membrana depende directamente de la libertad con que se mueven estos lípidos en la membrana. ¿Y por qué? Porque así como se mueven los lípidos en la membrana, también se van a poder mover las proteínas que están asociadas a estos lípidos en la membrana. Otro factor que me va a influir sobre la fluidez de membrana es el siguiente, y tiene que ver con la temperatura. En general, a mayor temperatura, la energía cinética aumenta, se comienzan a mover las colas de los fosfolípidos y eso tiende a aumentar la fluidez o el movimiento de los fosfolípidos en la membrana y también por ende el de las proteínas. Entonces, el aumento de la temperatura o el calor aumenta la fluidez de membrana. De hecho, al aumentar la fluidez tiende a reducirse transitoriamente el grosor de la membrana. Entonces, a bajas temperaturas, las membranas tienden a tener una consistencia de gel, o sea, más bien semisólida. Y al aumentar la temperatura, tienden a tomar un estado o adquirir un estado más bien semilíquido. Otro aspecto que se me olvidó mencionar en esta imagen y que influye también sobre la fluidez de membrana es la longitud de las colas de ácidos grasos. ¿Por qué? Porque mientras mayor sea la longitud de la cola del ácido graso, mayores son las posibles interacciones entre las colas de los ácidos grasos de fosfolípidos adyacentes. Entonces, a mayor longitud de la cola, mayores son las interacciones hidrofóbicas y menor es la fluidez de membrana. En cambio, mientras más corta, o sea, mientras menor sea el número de carbono en las colas de ácidos grasos, menores son las interacciones hidrofóbicas y mayor es la fluidez de membrana. Entonces, en el caso de los fosfolípidos, podríamos resumir que la fluidez de membrana se va a ver afectada por el tipo de ácido graso presente en las colas de ácido graso de los fosfolípidos y en segundo lugar por la longitud de las colas de los ácidos grasos presentes en los fosfolípidos de la bicapa. Esos serían factores intrínsecos porque dependen de la composición de los fosfolípidos en la bicapa. El tercer factor sería más bien extrínseco porque depende de la temperatura. Entonces, a mayor temperatura, mayor fluidez en general. Y a menor temperatura, menor fluidez. Ahora bien, en esta imagen se refuerza
esto que habíamos dicho anteriormente, que es la simetría en la distribución de los fosfolípidos dentro de las membranas celulares. En este caso se usó como referencia la membrana plasmática de un eritrocito, que es una de las más estudiadas, dado que es muy fácil de obtener y de aislar. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que la fosfatidilcerina está solamente localizada en la cara citoplasmática o citosólica. En cambio, la fosfatidiletoanolamina está en ambas caras, pero predomina en la citosólica. Y luego la esfingomielina y la fosfatidilcolina están en ambas caras, pero ambas predominan en la cara extracelular. ¿Ok? Bueno, otros lípidos presentes en la membrana son los derivados del isopreno. Entonces vamos a encontrar poliisoprenoides, que son lípidos constituidos por la unión de varios de estos isoprenos. Y un ejemplo de este poliisoprenoide es el dolicol, o el dolicol fosfato, que va a ser importante en el retículo endoplásmico rugoso, ya que a él se van a unir la cadena oligosacario que va a actuar como precursor para el inicio de la glicosilación. Por otra parte, tenemos los esteroles, que tienen esta estructura base del ciclopentano perhidrofenantreno. Y ahí dentro de estos esteroides vamos a encontrar el colesterol. El colesterol entonces es un lípido de membrana presente en las membranas plasmáticas de las células animales. Y tiene una importancia, por un lado, estructural en las membranas celulares, pero también tiene importancia metabólica porque puede dar origen a un montón de señales esteroidales, como por ejemplo hormonas como la testosterona, el estrógeno, la progesterona, etc. Cuando analizamos la estructura del colesterol, nos damos cuenta que la parte correspondiente a los anillos, ¿no es cierto?, es más bien rígida, y que esta otra parte, donde se encuentra esa cadena hidrocarbonada, va a constituir lo que llamamos más bien la cola de este colesterol. Entonces encontramos una región que va a corresponder a la cola, una zona más rígida que es donde están los anillos, y esta pequeña porción que corresponde a este grupo hidroxilo es la única zona polar de la molécula. Y por lo tanto eso ya nos va a dar una idea de cómo se va a insertar dentro de la BICAP, dentro de las membranas celulares, el colesterol. Y efectivamente, si aquí tenemos una de las caras de la bicapa lipídica, aquí vemos las cabezas polares de los fosfolípidos y aquí vemos la cabeza polar del colesterol que corresponde al grupo hidroxilo. Luego, interactuando con parte de las colas, encontramos la región que es más rígida, donde están los anillos, y la región que es más fluida, que es donde está la cola, entre las colas de los fosfolípidos. Ahora bien, la pregunta sería, bueno, ¿y cómo el colesterol incide sobre la fluidez de membrana? El caso del colesterol es bien especial porque depende de la temperatura de transición. Si volvemos atrás, la temperatura de transición es la temperatura en la cual la membrana pasa del estado semisólido, gel, al estado semilíquido, que es más bien sol. Entonces, ¿qué pasa? El comportamiento va a ser distinto si estamos sobre o bajo la temperatura de transición. Nosotros sabemos que sobre la temperatura de transición, la membrana tiende a hacerse más fluida, cualquier membrana celular. Ahora, sobre la temperatura de transición, el contenido de colesterol reduce la fluidez de membrana. Entonces, repito, a temperatura sobre la de transición, a mayor contenido de colesterol, menor va a ser la fluidez de membrana. Pero, si estamos bajo la temperatura de transición, recordemos que aquí la fluidez de membrana se reduce, pero aquí el colesterol va a actuar de un modo opuesto. O sea, a temperaturas bajo la transición favorece la fluidez de membrana. En otras palabras, podríamos decir que el colesterol actúa como un regulador de la fluidez de membrana en función de la temperatura de transición. Ahora bien,
Ustedes probablemente han escuchado antes de esto que el colesterol, mientras más colesterol en la membrana, se reduce la fluidez de membrana. Y eso es válido, pero es válido cuando estamos hablando de temperaturas sobre la transición. Entonces, cuando la célula está a temperatura sobre la transición, ahí es válido entonces que a mayor contenido de colesterol, menor fluidez de membrana. Bueno, dentro de las funciones de los estructurales de los fosfolípidos está esta, que dependiendo del tipo de fosfolípido puede variar el grosor de la membrana. Ya sabemos obviamente que mientras más largas sean las colas, mayor va a ser el grosor de la membrana. Ahora, en general, cuando si hay predominio saturados va a ser más gruesa y si hay predominio insaturados va a ser más delgada. Pero aquí entra en juego nuevamente el colesterol que puede interactuar con estas membranas afectando ese aspecto. Por ejemplo, si yo tengo una membrana solamente con fosfatidilcolina, vamos a tener ese grosor. Pero si la membrana estuviera, la bicapa lipídica estuviera constituida solamente por esfingomielina, sería más gruesa. Eso tiene que ver con el tipo de ácidos grasos presentes en estos fosfolípidos. Pero la presencia o ausencia de colesterol puede afectar de distintos modos esto. Por ejemplo, si hay fosfatidilcolina, pero además interactúa con colesterol, entonces ahí aumenta el grosor. Y en este otro caso, aunque haya colesterol, el grosor no varía. El otro aspecto, entonces, de los fosfolípidos, el tipo de fosfolípido, aparte de influir sobre el grosor de la membrana, también puede tener efectos sobre las formas o curvaturas presentes en la membrana. Por ejemplo, si la membrana, y eso depende de la disposición espacial que adopta el fosfolípido en un determinado medio. Entonces, si vemos la fosfatidilcolina, toma esta forma tubular, y al tomar esta forma tubular, si predomina la fosfatidilcolina, vamos a encontrar la membrana con una disposición lineal. Sin embargo, si miramos la fosfatidiletoanolamina, nos damos cuenta que esta tiende a tomar forma de un cono, con un extremo agudo y una base más ancha. Entonces, si en la membrana tenemos fosfatidiletoanolamina, aparece la posibilidad de generar curvas o curvaturas en la membrana. Por ejemplo, aquí están más o menos equitativamente distribuidas la fosfatidilcolina y la fosfatidiletoanolamina, pero en este caso, en esta zona, tenemos un predominio en esta cara interna de fosfatidiletoanolamina, en comparación con acá afuera que es fosfatidilcolina. Por lo tanto, aquí se produce una curvatura. Entonces va a influir sobre la curvatura. Y ahora nos queda más claro porque antes habíamos dicho que va a depender del tipo de fosfolípidos que agreguemos al medio acuoso y de la concentración del mismo si se van a formar micelas, porque en ese caso los fosfolípidos tendrían que tender a adoptar esta disposición en forma de cono, o si vamos a formar los liposomas, en cuyo caso los fosfolípidos tendrían a tener esta forma tubular. Bueno, otra de las funciones asociadas a los fosfolípidos de membrana es que ellos participan en procesos de señalización intracelular. ¿Cómo opera esto? Podemos verlo a través de estos dos ejemplos. Aquí tenemos un receptor de membrana, el cual a su vez está asociado a enzimas en la membrana. La activación de estos receptores va a traer como consecuencia la activación de estas enzimas en la membrana celular. Y veamos qué es lo que hacen estas enzimas. En este caso, la activación de este receptor me activa una enzima que se llama fosfoinositol 3 quinasa. Y como su nombre lo indica, va a fosforilar al fosfoinositol, que es un lípido en la membrana. La fosforilación de este inositol va a permitir el acoplamiento de otras proteínas y de ese modo el desencadenamiento de una cascada de eventos que van a traer como consecuencia una respuesta celular. Entonces, en este caso, este inositol
actuaba como un blanco para esta enzima que lo iba a fosforilar. Y que gracias a eso se iba a poder desencadenar todo este conjunto de eventos que iban a terminar con la respuesta celular. En este otro caso, la activación del receptor de membrana por este ligando activó a una fosfolipasa C, que como su nombre lo indica, estaba a degradar a un lípido de membrana. Y al degradar este lípido de membrana me genera dos componentes lipídicos. Uno que queda en la membrana y otro que es liberado al citosol. El que es liberado al citosol puede ir al retículo endoplásmico donde va a liberar calcio, que también va a funcionar como un segundo mensajero, desencadenando respuestas intracelulares. Por su parte, el diacilglicerol me puede activar a otras enzimas dentro de la célula, las cuales también van a depender de calcio, junto con el diacilglicerol. Entonces, en este caso, la fosfolipasa C actúa sobre el fosfoinositol difosfato y me va a generar inositol trifosfato, que es el que se libera al citosol y actúa sobre el retículo liberando calcio, o el diacilglicerol que permanece en la membrana y que eventualmente me puede activar a otras enzimas en presencia de calcio. Entonces, la importancia de los lípidos también sería que participan en sistemas de transducción de señal. Entonces, ¿por qué? Porque la activación de este receptor me activó una enzima y el sustrato de esta enzima en ambos casos es un lípido de membrana. Entonces, de esa manera podemos constatar que el rol de los lípidos de membrana va más allá de lo estructural y también puede tener una importancia funcional. Bien. Entonces, eso es con respecto a algunas de las funciones de estos